Largos días y placenteras noches. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de una historia que leí hace mucho tiempo, cuando coleccionaba los cómics de Millar World, una serie de cómics de la mano de Mark Millar, creador de historias como Kick-Ass, Wanted, Nemesis, Civil War, entre otros. El día de hoy les traigo el resumen de un cómic que se dividió en 3 volúmenes o 3 arcos, siendo el primero Jesús Americano volumen 1, El Elegido, y que recientemente fue adaptado en la serie de Netflix con el título El Elegido o The Chosen One. Espero disfruten el video. Sin más que decir, comencemos. Jesús Americano, El Elegido, capítulo 1. La historia se nos cuenta por un narrador omnisciente. Este nos presenta a Jody, un niño de 12 años que junto a 2 amigos llevan más de 5 millas caminando en la búsqueda de una revista pornográfica rota que un compañero de la escuela vio tirada en el bosque una semana atrás. Jody está harto de buscar, pero sabe que estar allí es mejor que estar en clases de historia. Todo el relato transcurre en un pequeño pueblo llamado Peoria, en Illinois. Los chicos discuten sobre lo tonto que es la búsqueda y que deben apurarse puesto que deben regresar para antes de la hora de la cena. Es mientras se acercan a un puente que Jody se distrae absorto por un juguete que lleva en las manos, sin saber que en la parte de arriba del puente un camión pierde el control debido a que un perro llamado Ángel se lanzó a la calle, causando que el camión pierda el control y atraviese la valla de contención, terminando con el enorme vehículo sobre el pobre Jody, que no tuvo tiempo ni de moverse. En el hospital, el capellán del hospital llamado Tom O'Higgins se presenta ante los padres de Jody, los señores Christianson. Este les ofrece su apoyo y los invita a platicar a la capilla si lo necesitan, aunque sabe que Jody no sufrió ningún rasguño, caso contrario del conductor del camión. El capellán está sumamente sorprendido del estado del niño y comienza a divagar sobre el tema, curiosamente nunca mencionando que pudo haber sido un milagro puesto que él se considera agnóstico, o más bien había perdido la fe hace mucho tiempo. Este es cortado por la madre de Jody, la cual finge tampoco entender cómo hizo su hijo para sobrevivir y quedar intacto al accidente. Mientras tanto, en la habitación de Jody, una enfermera lo ve despertar. Esta, de una forma arbitraria, le dice que siente pena por O'Higgins, pues había perdido la fe, y lo compara con un músico que ha perdido la voz. Jody no le escucha y en cambio pregunta si fue atropellado. La mujer le dice que sí lo atropelló un camión, pero que no le pasó nada y que solo estaba en el hospital porque los médicos estaban intentando comprender cómo es que no le pasó nada, cosa que ella sí sabía. También le dice que si bien él no sabía lo que era ni lo que haría, pronto, en pocas semanas, iría descubriendo que lo que le ocurrió no era nada comparado con las hazañas que realizaría. Le dice que tiene poderes ocultos, amigos poderosos que lo guiarán por el camino y que le llevarán a cumplir su destino, que está sellado desde hace más de 2000 años. La mujer termina la conversación diciéndole al niño que le pregunta a su padre el por qué no se acuesta con su madre desde hace 12 años o por qué su madre lo manda a dormir a otra cama todas las noches. A Jody le dieron un mes de descanso por el accidente, solo por protocolo ya que no tenía ninguna herida, y esas semanas descansando se las pasó con su amiga Maggie Kane, una vecina que faltaba casi siempre a la escuela debido al poco interés que le ponían sus padres. Ella estaba curiosa sobre cómo era que Jody había salido intacto, y este no le supo explicar el cómo ni el por qué. También Maggie le pregunta a Jody sobre si sus padres ya no peleaban tanto, y este le dijo que aunque pensó que el accidente los iba a unir, las cosas no habían cambiado y seguían peleando la mayoría del tiempo. Una vez Jody regresó a clases, este es llamado por el profesor de historia, el cual está sorprendido por la enorme mejoría que Jody tiene en sus exámenes y calificaciones en general, tanto que pone en duda su conocimiento y pensando que hizo trampa. Esto debido a que Jody era tan malo en historia que apenas rozaba el 5 la mayoría de las veces. El profesor no encuentra otra forma de desmentirlo que haciéndole un examen oral, el cual pasa con éxito. Pronto, en la escuela, Jody se vuelve una sensación ya que ahora parece tener un vasto conocimiento en todas las materias y hasta los mismos profesores le hacían preguntas por diversión.
Todo esto hasta que llamaron a su madre para felicitarla y ella, bastante molesta, se lo lleva a su casa. Su madre estaba molesta y mientras conducen de vuelta a casa, mantiene una conversación un poco tensa en el auto. Su madre le habla de la vida de Jesús, haciendo un contraste entre la de su hijo. Le cuenta que Jesús se perdió cuando era pequeño a la edad de 12 años, que fue cuando María y José lo encontraron en el templo rodeado de escribas y fariseos, contestando a las preguntas de estos. Ahí Jesús había demostrado que era especial, cosa que sus padres no habían sabido a ciencia cierta. Habían recibido presagios y cosas por el estilo, pero nada concreto hasta esa ocasión, y ahora ella se sentía así con Jody. Jody estaba confundido y malinterpreta la situación creyendo que es un mutante como en los X-Men. Su madre se sorprende al escuchar esto, y al ver que no puede explicarle a su hijo su condición, lo manda a su cuarto a leer la Biblia, específicamente Revelaciones 13:14. En este punto de la historia se nos revela que un Jody de 33 años es el que narra la historia. Este se encuentra hablándole a un grupo de personas de vestimenta elegante en una gran habitación, explicándoles cómo lentamente comenzó a intuir su origen divino. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Mientras cita este pasaje de la Biblia, al Jody adulto le informan que su avión está listo para partir a Jerusalén, mientras que, regresando a la narración, el joven Jody de 12 años termina de leer la Biblia y finalmente entiende que él es Jesús reencarnado que ha vuelto a la tierra. Capítulo 2. Tiempo después, Jody se acercó a la iglesia del pueblo en búsqueda del padre Tom Higgins, buscando respuestas para sus inquietudes. Una vez entra al patio de la iglesia, Jody nota que ahí está Ángel, el perro que causó el accidente del camión que le cayó encima y que dejó en coma al señor Jess Caldwell, el conductor. El padre le contó que la antigua dueña del perro lo regaló ya que ahora estaba demasiado anciana como para poder cuidarlo y podría ocurrir otro accidente. Jody, después de pensarlo varios minutos, le revela al padre el motivo por el que estaba allí, siendo esto para preguntarle si es posible que él sea la reencarnación de Jesús. El padre se sorprende al escuchar esto e intenta convencer al joven de que está en un error y que si bien entiende que el niño crea esto, pues casi contra cualquier probabilidad sobrevivió al accidente, esto no significaba nada, ya que cosas sorprendentes como esas ocurrían todo el tiempo. Jody también le menciona que curó a un chico del vecindario de asma. El padre ignora esto y también le explica al niño que cuando uno llega adulto, uno entiende que la Biblia no se debe interpretar de forma tan literal, culminando la plática con el padre invitando a Jody a prometer olvidarse del asunto, ya que esto puede llegar a alejarle de sus amigos y familia quienes lo pueden tomar por loco. Jody lo promete, promesa que ni siquiera piensa en cumplir. Jody adulto narra que como eran niños estaba claro que eran estupideces, entre ellas tratar de replicar los milagros de Jesús, por lo que él, Maggie y otros de sus amigos van a las afueras del pueblo mientras intentan curar la miopía de Marky Clinderton. Además, intentan convertir agua en vino y multiplicar panes y peces. Ninguna de estas cosas funciona hasta que uno de los niños llamado Paulie se molesta y le dice a Jody que no es la reencarnación de Jesús, que alguien que se pintó la cara de negro para hacer de Martin Luther King y que dibujó un pene en su libro de matemáticas no podía ser el elegido. Y justo cuando iba a largarse insultando a Jody, uno de los niños les hizo que vieran las botellas de agua que habían llevado, que ahora estaban llenas de vino. Tras este día, los rumores sobre los milagros de Jody se esparcieron por el pueblo, pero súper exagerados, como que había multiplicado las cestas de pescado y pan. A principio, los adultos no les pusieron atención, pero cuando se enteraron que la miopía de Marky se había curado, comenzaron a temer. Asimismo, durante los recesos, Jody compara la Biblia con Star Wars y explica las similitudes con sus compañeros, hasta que uno de ellos dice que su padre tiene un libro donde dice que Jesús no existió y que todo lo escrito en la Biblia es sacado de otras religiones mucho más antiguas que la misma. El hecho de que Jody se autoproclamara Jesús resucitado hizo que el niño Peter Caldwell lo atacara en los baños del colegio,
Peter se justifica diciendo que mientras Jodie anda por el pueblo diciendo que él es Jesús, su pobre padre está en el hospital en coma. Por suerte para Jodie, es rescatado por su profesor de historia, el cual aprovecha para pedirle uno de sus milagros para retirarle un tumor a su madre. Esa misma tarde, en su casa, Jodie decide dejar de pecar. Entre las cosas que se propone es respetar a sus padres y no utilizar el nombre de Dios en vano. También se propone a dejar de masturbarse, aunque esto no evita que vea a su vecina cambiándose por la ventana. Es mientras la espía que su madre la encuentra y le dice que un amigo lo está buscando. Jodie sale y se encuentra con Peter Caldwell. Este amenaza a Jodie con un cuchillo y lo lleva hasta el hospital donde está su padre en coma, el cual es el conductor del camión al inicio de la historia. Jodie se queda en la habitación solo y sabiendo la amenaza que estaba afuera esperándolo. Es cuando Peter está a punto de entrar para atacar a Jodie que se abre la puerta de la habitación y el señor Caldwell sale caminando y preguntando por su hijo. Tras ese día, Peter se unió a la pandilla de Jodie y la fama del joven creció hasta llegar a los oídos del padre O'Higgins, quien se acerca a la pandilla y le pide a Jodie que se suba a su auto por si quiere hablar con él. Una vez adentro, el padre intenta convencer al joven de que debe dejar de decir que es Cristo reencarnado, pero el joven cita los diferentes milagros que ha realizado y le responde que él es la única persona en el pueblo que no cree en Jodie y que ha perdido la fe en Dios. Jodie entonces se mete en su mente y lo interroga, preguntándole cuándo perdió su fe y mencionando varios incidentes tristes en la vida de O'Higgins, como la muerte de su madre o el asesinato de su hermano a manos de un vagabundo. Esto irrita al padre y lo hace llorar, el cual le grita a Jodie y tras insultarlo lo obliga a bajarse del auto. Es mientras Jodie regresa a casa que piensa en el padre y los motivos que tiene para no creer en Dios. El Jodie adulto reflexiona y dice que la gente comenzaba a temer de nuevo, puesto que su mera existencia no solo quería decir que había un cielo y un Dios misericordioso, tan reales como un McDonald's o un Burger King, sino que, no muy lejos, había un infierno y un anticristo a la espera. Capítulo 3. La parte final de la historia, o al menos de este volumen, nos muestra a O'Higgins dando la misa a un grupo de personas que están tan aburridos como él, mientras que en el resto de la ciudad, la religión y Jodie son el único tema de conversación. Jodie realizaba milagros por todas partes, y a pesar de que esto debería llamar la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, estos eran controlados por gente poderosa que no quería que la existencia de Jodie fuera revelada de momento. Después, se nos muestra a Jodie en la casa del señor Fremont para ver a su madre moribunda. Después de hablar con la mujer por un rato, le dice a Fremont que puede curarla e incluso darle hasta 10 años de vida o más, pero la mujer ya no quería, puesto que, al ver los dones de Jodie, ella supo que el cielo era real y quería irse para estar con los demás seres queridos y esperar a su hijo en la eternidad, cosa que hace molestar a Fremont, pero que acepta a regañadientes. Jodie, al salir de la casa de su profesor de historia, se da cuenta de que hay una multitud esperándolo, y Maggie comenta lo molesto que se ha vuelto ser amiga del Hijo de Dios. Después vemos a un hombre con sombrero de vaquero que se encuentra en Washington, hablando por teléfono con la madre de Jodie. Este hombre le dice que el niño les pertenece y que solo ellos pueden cuidar de él. Menosprecia a su madre y le dice que el chico ahora tiene enemigos poderosos y solo ellos pueden protegerlo. La llamada termina cuando el hombre misterioso le dice a la madre de Jodie que pasarían por él la mañana siguiente y que podrían visitarlo todos los fines de semana siempre y cuando Jodie esté de acuerdo con esto. Más tarde esa noche vemos al padre O'Higgins y al señor Fremont en un bar y descubrimos que son viejos amigos. El profesor le pregunta al padre sobre el asunto de Jodie y este le contesta que es histeria colectiva, que no lo cree y nunca lo creerá, pero también dice que la evidencia se vuelve innegable y le plantea un escenario al profesor, imaginando qué hubiera hecho hace 2000 años si hubiera visto a un hombre haciendo milagros y que iban a crucificarlo por esa misma razón. Finalmente, el señor Fremont le dice que solo hay una cosa que puede hacer: rezar. Después, el padre vuelve a la capilla y comienza a rezar con desesperación por una señal, mientras que en el parque cercano, Marky, el niño al que Jodie le había recuperado la vista,
estaba jugando béisbol. Asimismo, cerca de allí iba conduciendo Jess Caldwell con su columna recuperada gracias a Jody. Marky batea la pelota tan fuerte que sale del parque, llamando la atención del perro. Este es atraído por la pelota y termina bajo las llantas del auto de Caldwell con la cabeza partida a la mitad. Mientras tanto, en casa de los Christianson, Jody y Maggie se despedían. Según él, un agente que trabaja para la iglesia llamó a su madre y ahora él debía ir con ellos a viajar por el mundo para aprender las escrituras y cosas por el estilo. Ella le preguntó si cree que de haberse quedado en el pueblo ellos habrían sido más que amigos. Jody dice que sí y se besan, pero Maggie se aparta inmediatamente alegando que sintió un sabor horrible en sus labios. Jody cree que tal vez sea porque no se suponía que hicieran eso. En ese momento tocan el timbre y Jody se encuentra al padre Tom en la puerta, cargando el cadáver de Ángel. Jody dice que pongan al perro en la mesa y se aparten pues no quiere que nadie salga herido. Este extiende sus manos sobre el animal y es rodeado por una luz roja. En ese momento, todos los aparatos electrónicos que hay cerca comienzan a emitir luz roja y luego explotan. Jody narra todos los efectos que tuvo ese milagro: cortes eléctricos en toda la costa, luces públicas explotando, terremotos, el nacimiento de un bebé con cabello en el rostro y todos los dientes, entre muchas otras cosas. Cuando termina, Ángel se levanta mientras se arrepiente de haber ignorado todas las pequeñas señales que había estado recibiendo. Jody estaba satisfecho, pero no sabía si era por haber hecho que Higgins recupere la fe o porque de esta forma le demostró que siempre tuvo la razón sobre sus poderes. Al día siguiente, llegó un vehículo muy lujoso por él. Todos sus amigos y familia estaban con él. Jody se sorprendió al ver que la mujer en el auto era la mujer del hospital, y después, el Jody adulto nos narra cómo fue su vida después de eso, de cómo perdió el contacto con sus padres y sus amigos, y que realmente esto no le importó. La mujer le preguntó si se había divertido con sus poderes. Jody le dijo que sí y le preguntó sobre a dónde irían, y ella contestó que verían a su padre. Él cree que se refiere a Dios y ella le responde que si bien Dios es padre suyo, tanto como lo es de todo hombre en la tierra, su verdadero padre no es otro que Satán. En ese momento vemos a un Jody de 33 años caminando junto a otras personas mientras termina de contar la historia. Dice que es curioso cómo creyó que era Jesús, siendo que nadie además de él había dicho esto, pero es la naturaleza humana creer que uno es el protagonista en la historia de una vida. Una de las personas que camina con él le pregunta si a Satán le hizo gracia cuando Jody le contó que creía ser hijo de Dios, y Jody le contestó que sí, que Satán se rió, mientras abusaba de él durante 7 años en un departamento, tal como lo hizo con su madre hace 13 años junto a un grupo de 10,000 demonios. La historia termina con Jody preguntándose si el verdadero Jesús sabrá que durante un breve momento estuvieron en el mismo bando. Él creyó ser la reencarnación de Jesús y dice que al final podrá preguntárselo en persona. Jody avanza y se prepara para abordar un avión Air Force One y vemos que el joven creció para convertirse en el presidente de los Estados Unidos de América, el Anticristo, donde ahora se dirige hacia Jerusalén para dar inicio a la batalla final del Apocalipsis, y piensa en que sería agradable hablar con Jesús antes de que la pelea comience, pues según él, ambos tienen mucho en común. Y así termina la historia de este primer volumen. Como pueden notar, esta historia se despega bastante de la adaptación de Netflix, empezando por la ubicación de la misma, la forma de ser de Jody y su madre, la crudeza de algunas escenas que difícilmente iban a poder adaptar por tener un elenco casi repleto de niños, y además la crueldad con que se tratan a algunos personajes, pero siento que en general fue una adaptación bastante decente. Aún así, espero sus opiniones en comentarios. Si quieren que resuma los otros 2 volúmenes titulados Jesús Americano, El Nuevo Mesías y Revelación, háganmelo saber en comentarios. Dejen su like y suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.